La Universidad Popular Carmen de Michelena os agradece vuestro esfuerzo en una tarde tan desapacible como hoy para acompañarnos para escuchar la conferencia que lleva por título Los magos de Oriente entre la historia y la ficción. Yo os cuento mi secreto, yo no sé si os pasa lo mismo. A mí la fiesta que más me emociona, que más me ilusiona de la Navidad son los Reyes. Ha sido así desde niño. Incluso pasa en la época en que los compañeros, los amiguetes más pícaros te develan el gran secreto de que no seas bobo, si los Reyes son los padres. A mí eso, en lugar de quitarme ilusión, no sé por qué será, pero yo creo que hasta el día de hoy yo estoy esperando con toda la emoción del mundo la mañana del 6 de enero, mucho más que si siguiera creyendo en la realidad de los magos de Oriente. Hoy estamos leyendo todavía, Misterio dice, bueno, ¿realmente eran reyes? ¿No eran reyes? ¿Eran 3? Hay quien se aventura a decir, no, eran 3, eran 4, y hay quien llega a decir que incluso eran 12. Dice, y bueno, ¿había uno negro o no había ninguno negro? ¿Y por qué se les llama magos? Para develarnos todo eso y yo creo que bastantes cosas más, nos acompaña esta tarde una vez más Juan Antonio Álvarez Pedrosa, es un catedrático en lingüística indoeuropea en la Facultad en la Complutense, y esta es la 5ª vez que nos acompaña. Nosotros seguimos maravillados porque todas y cada una de las conferencias suyas recibe decenas de miles de visitas en nuestro canal de YouTube. Entonces, no sé, poco más, no pienso decir más, simplemente sabes de sobra que esta es tu casa y cuando quieras pues puedes comentar. Muchas gracias, Juan. Bien, pues muchas gracias, Eloy, por tu amable presentación. Muchas gracias a la Universidad Popular Carmen de Michelena, a todo el público asistente, efectivamente, en una tarde tan desapacible. Y sí, efectivamente, voy a hablar de los magos de Oriente para contar un poco las últimas novedades en la investigación acerca de los personajes bíblicos de los que vamos a hablar, y también un poco de investigación por mi parte, ya eso lo veremos al final. La conferencia, como van a ver ustedes, se distribuye en 2 grandes bloques. Uno que tiene que ver con la realidad, la eventual realidad histórica de las figuras bíblicas, y otra con la parte, digamos, literaria, es decir, qué valor literario, incluso exegético, han tenido los magos de Oriente en el primer cristianismo. No me voy a meter en cosas más recientes. Siempre causa, digamos, mucho interés este tema, básicamente porque yo creo que los magos de Oriente le caen bien a todo el mundo, y entonces, bueno, pues obviamente son unas figuras muy simpáticas. Pero vamos a comenzar por lo primero de todo, lo más importante, que es el pasaje. El pasaje en donde aparecen los magos de Oriente, probablemente lo conocerá todo el mundo porque es muy famoso. Aparecen solo en el Evangelio de Mateo, esto es importante. Ya saben ustedes que de los 4 evangelios, solamente 2 tienen infancia de Jesús, Mateo y Lucas. Los demás no hablan nada acerca de la infancia, el nacimiento, la infancia de Jesús, y Mateo es el único que cuenta este episodio. Esto es muy singular porque normalmente los 3 evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, tienen fuentes comunes y muchas veces se repiten a veces casi de manera literal. Y sin embargo aquí Mateo, se escapa, se aparta de los otros 3 sinópticos. Juan ya se sabe que va por su lado, y nos cuenta esta historia que, digamos, es tan sugestiva y que, es a partir de donde vamos a hacer el comentario. He puesto en negrita, no la voy a leer porque es muy conocida, pero he puesto en negrita una serie de términos que son muy importantes para la explicación que luego voy a dar, y que quiero que se fijen en ellos porque parte de la explicación va a fundamentarse sobre ello, ¿no? Está el término Oriente, está la palabra magos, no se dice nada
reyes, evidentemente, el rey de los judíos, esto es muy importante, la estrella que aparece en Oriente, ya veremos cómo se dice en griego y qué significado quizá puede tener. Está escrito por el profeta, y se trata en concreto del profeta Miqueas, cuando los letrados de la corte de Herodes dicen, bueno, pues la profecía lo que dice es que es en Belén donde nacerá el rey el Mesías, ¿no? Entonces Herodes pregunta específicamente por el tiempo en el que empezó a verse la estrella, y luego, bueno, he puesto simplemente marcharon a su tierra, porque evidentemente ellos no son de allí, ¿no? Son forasteros. Bien, vamos a ver entonces, a partir de aquí, de este texto bíblico tan conocido, qué elementos de historicidad puede tener o no este relato de Mateo. Comienzo diciendo una cosa muy elemental, pero que quizá no, que merece la pena recalcar. Para una parte muy importante de los estudiosos acerca de la historicidad de Jesús de Nazaret, toda la historia relativa al nacimiento en Belén es legendaria. Es decir, todo lo que tiene que ver con el nacimiento en Belén es una, digamos, una reefección, una reinterpretación de los evangelistas, de los que cuentan la infancia en concreto, es decir, de Lucas y de Mateo, solamente para dar cumplimiento a la profecía de Miqueas. Es decir, que realmente la historia del nacimiento de Belén es exclusivamente un engarce con esa profecía de Miqueas, y sobre todo con la figura de David, porque realmente si Jesús nace en Belén es porque Belén era el pueblo de David. Y entonces, digamos, por eso, dado que durante la vida activa, la predicación de Jesús de Nazaret, se le llama en muchísimas ocasiones hijo de David, pues evidentemente el nacer en Belén es un recurso que enlaza con estos dos elementos importantes: la profecía de Miqueas y el lugar de nacimiento de David, ¿vale? Evidentemente, si Jesús no nació en Belén, nada de lo que vaya a decir ahora tiene ningún sentido. Es decir, es otra especulación que no añade nada a la historicidad de Jesús de Nazaret. Los autores que defienden que efectivamente no nació en Belén argumentan precisamente eso, es decir, todo el rato en los evangelios se está hablando de Nazaret como el lugar de donde procede Jesús, se le llama Jesús de Nazaret, no hay ninguna alusión durante la vida activa de Jesús a nada que tenga que ver con Belén. Luego, por tanto, se descarta el nacimiento en Belén, es decir, eso sería, como digo, un midrash, es decir, un comentario, un enganche, por así decirlo, al Antiguo Testamento, a la figura del rey David y a la profecía de Miqueas, para dar justificación a la mesianidad, al carácter mesiánico de Jesús. Así que, vamos a obviar eso, es decir, hay un montón de autores para los que Jesús no nació en Belén, y por tanto nada de lo que vaya a decir tiene el más mínimo sentido. Pero hay muchos otros autores que siguen manteniendo que la historia del nacimiento en Belén puede tener algún tipo de verosimilitud. Para estos autores, evidentemente la historia de los magos está en fuerte relación con este nacimiento en Belén. Luego, por tanto, la cuestión es, ¿de dónde venían estos magos? Bien, en la época del nacimiento de Jesús, dos eran las grandes potencias que se disputaban la hegemonía del Oriente. El Mediterráneo evidentemente era entero de los romanos, eso no había ninguna duda, pero el Oriente estaba, en cuestión. Los romanos controlaban, como todo el mundo sabe, pues toda la zona de Anatolia, la franja siro-palestina, Egipto, etcétera, pero en el borde de Siria y de lo que es actualmente Jordania se extendía un imperio igualmente muy poderoso llamado el Imperio Parto. El Imperio Parto era un imperio que tenía, una base étnica. Los gobernantes del Imperio Parto tenían una base étnica irania, pero se habían extendido por otras zonas no iranias como Mesopotamia, Armenia o el norte de Siria, y evidentemente se trata por tanto de un imperio
multilingüe, multicultural, multirreligioso, bueno, la típica definición de imperio en la antigüedad, ¿no? Bien, esa sería más o menos la extensión que tendría el Imperio Parto en la época del nacimiento de Jesús, y lo más verosímil es que si ellos eran forasteros, como se nos dice claramente en el Evangelio de Mateo, cuando dice, y volvieron a su tierra, a su país, ¿no? Pues salieron de alguna parte, ¿no? Pues lo más probable es que el lugar de donde salgan es alguna parte, algún lugar de este enorme, inmenso Imperio Parto, que, como ven, pues si lo trasladáramos hoy en día a países actuales, pues sería Irak, una parte muy importante de Turquía, Armenia, Irán y Afganistán, incluso una parte de la India, de Pakistán, perdón. Bien. Muchos de los autores que consideran que el viaje de los magos a Belén, tal como se narra en el Evangelio de Mateo, sería imposible, en los términos en los que se describe, es decir, unos extranjeros que entran, salen del Imperio Romano, vamos, o del reino de Herodes, preguntan a Herodes, se vuelven sin que ninguna policía de frontera les detenga, sin que tengan que pasar ningún control de aduanas, sin nada de eso se nos cuenta en la narración. Muchos autores dicen, eso es imposible, es decir, no es que hubiera aduanas de la manera que existen hoy en día las aduanas, pero evidentemente sí había control fronterizo, sí había guardias, digamos, en las fronteras, evidentemente había un cierto control, no el mismo que ahora, pero control había. Para muchos autores, además, aunque esto hoy en día está muy contestado, como vamos a ver, la idea de viajar en la antigüedad era algo muy complicado, casi imposible, etcétera. Vamos a ver que no es así, pero ahora lo que les quiero demostrar con estas fechas, esta larga cadena de fechas, es en qué situación estaban las relaciones diplomáticas entre Roma, el Imperio Romano, y Herodes, que era un vasallo al fin y al cabo del Imperio Romano, y el Imperio Parto en el momento del nacimiento de Jesús. Para esto me tengo que remontar un poquito atrás, pero bueno, en principio los partos y los romanos entran en contacto, por así decirlo, en la época de Sila. Y Sila se lleva bien con ellos, llega a un acuerdo, adoptamos el Éufrates como frontera, y aquí paz y después gloria. Hasta que llega un personaje muy ambicioso, Craso, y en el año 53 decide que ahí hay mucha riqueza, es un personaje enormemente codicioso, como todo el mundo lo recuerda, y decide atacar, romper ese pacto previo que funcionaba desde Sila en adelante, y decide atacar a los partos. Y se produce una de las grandes derrotas del Imperio Romano, posiblemente la más humillante de todas ellas, que es la famosa batalla de Carras, donde muere, Craso muere, y las águilas de las legiones romanas se pierden, son capturadas por los enemigos, lo cual es para los romanos era lo peor, ¿no? Bien, en ese momento entonces los partos consideran que se ha roto el consenso y que ellos se consideran autorizados para intervenir en la vida política de Oriente, en concreto en el reino de Israel. Hasta el punto de que en el año 40 a.C. los partos invadieron Jerusalén y colocan a un rey de la dinastía de los Macabeos, de los Asmoneos, que les es favorable, este Antígono que tienen en la pantalla. Bien, Herodes reconquista en el año 37 Jerusalén. Para Herodes los partos eran lo peor de lo peor, porque le habían hecho esa faena. Pero Herodes se tenía que plegar constantemente a los deseos de los romanos, y lo cierto es que en el año 20 a.C. Augusto consigue su gran victoria diplomática, de lo que él se enorgullecía durante toda la vida, que es haber conseguido la paz con los partos y haber conseguido que los partos le devolvieran las águilas. Luego veremos esto. Los hijos del rey parto viajan a Roma para ser educados y vivir allí.
como rehenes, pero como rehenes de lujo, por así decirlo. El rey Frates IV del Imperio Parto se casa con una mujer de origen itálico, llamada Musa, etcétera. Es decir, que a partir del 20 la situación es muy buena, esa, digamos, esa buena relación se quiebra levemente en el año 2 a.C., cuando uno de los descendientes favoritos de Augusto, Gayo César, intenta hacer un amago de ataque a los partos, que acaba muy bien, porque acaba en una especie de entrevista, con una gran concordia, etcétera, etcétera. Bien, aquí tendríamos que situar el nacimiento de Jesús, porque Jesús de Nazaret, el personaje histórico de Jesús de Nazaret, nace más o menos, todo el mundo está de acuerdo hoy en día, o casi todo el mundo, que nace entre el 7 y el 6 a.C. Ya se sabe que la fecha del año 1 es un error de un cronista alto medieval llamado Dionisio Siguo, y Jesús, nada hace dudar que Jesús naciera durante el reinado, en los últimos años del reinado de Herodes. Herodes se muere en el año 6 a.C., luego por tanto, o en el 5, Jesús tiene que nacer un poquito antes, ¿no? Bien, la situación entre los partos y los romanos sigue teniendo unas ciertas complicaciones dinásticas, pero en realidad es buena. Durante toda la dinastía Julio-Claudia, la relación entre partos y romanos no es mala. Es complicada, pero no es mala en el sentido de lo que luego volverá a ser a partir del comienzo de la dinastía Flavia con Vespasiano, y sobre todo durante el largo reinado de Vologeses I, cuando ya, digamos, todo ese statu quo se va abajo. Los partos y los romanos se declaran enemigos acérrimos y ya no hay nada de lo precedente. Bien, aquí me interesa situar otra segunda fecha muy importante para lo que estamos diciendo, que es la fecha de la composición del Evangelio de Mateo. Nosotros sabemos que el Evangelio de Mateo, por fuerza, se tuvo que componer después de la destrucción del Templo de Jerusalén, que sucede en el año 70, y por tanto es verosímil que el Evangelio de Mateo se componga en la ciudad de Antioquía, es decir, en la capital de Siria, que el autor sea un judío relativamente cultivado, pero que habla muy bien griego, y que es un evangelio que se dirige a una comunidad de judíos cristianos que son básicamente de lengua griega, que ya no tienen una conexión directa con Palestina, ni con el templo, ni nada de esto. Es decir, que por tanto, con esos datos, que es un poco más complicado, pero bueno, resumiéndolo lo podemos decir así, el Evangelio de Mateo se compondría entre el 70 y el 80, es decir, justo cuando ese periodo de buena relación entre el Imperio Romano y el Imperio Parto comienza a desvanecerse, comienza a haber problemas. Vale, bien, esto es importante, ¿no? Porque así, digamos, situando esas dos fechas, podemos entender un poquito mejor el contexto en el que se produce tanto el nacimiento de Jesús como la composición del Evangelio de Mateo en relación con esta política digamos, que pone que confronta unas veces, otras veces no, el Imperio Romano y el Imperio Parto. Bien, segundo elemento que es muy importante que quede claro. Como digo, a los reyes magos nunca se les llama reyes, son magos. ¿Y qué quiere decir mago en la antigüedad? No vamos a decir hoy en día, sino en la antigüedad. La palabra mago, ¿qué significa para alguien que leía el Evangelio de Mateo? Perdón. El Evangelio de Mateo en la época en la que se compuso. Pues bien, mago es técnicamente es el nombre que tienen los sacerdotes de la religión irania tradicional. Es decir, la religión irania, lo que llamaríamos zoroastrismo, de lo cual he hablado aquí en otra ocasión, los sacerdotes de esa religión se llaman magos. Durante toda la antigüedad, incluso durante la Edad Media. Es una palabra persa que pasa como préstamo al griego. Magos, está ahí escrito en griego, pero bueno, más o menos se lee, magos. Y durante el periodo clásico, el problema es que esa palabra tiene en realidad dos acepciones distintas.
Una, la que hoy en día llamamos, para decirlo de una manera muy técnica, el significado étnico, es decir, el que darían los iranios a sus sacerdotes. Y son sacerdotes, por tanto, persas, de una procedencia, digamos, geográfica clara, o étnica incluso, si quisiéramos decirlo así, y son sacerdotes que tienen una especialización muy clara tanto en rituales escatológicos, es decir, en cosas que tienen que ver con la vida de ultratumba y la esperanza de vida en el más allá, como, y esto es muy importante, con rituales vinculados a la realeza. Esto es muy muy importante, porque lo de la escatología más o menos es relativamente conocido, pero la importancia de los magos vinculados a la ratificación de alguien como rey es muy importante, como vamos a ver. Y luego tenemos un segundo significado, que es el que vamos a llamar noémnico, que adquiere muy rápidamente durante el periodo clásico un valor negativo. El primero evidentemente tiene un valor clarísimamente positivo. Los griegos y los romanos apreciaban mucho la capacidad de los persas de saber, de desentrañar los misterios de la vida de ultratumba, y eso lo valoraban una barbaridad. Pero en cambio también tenía esta cara B, por así decirlo, este valor negativo, el valor que llamamos noémnico, que es lo que nosotros ya interpretaríamos más parecido a nuestra magia, a una magia con una cierta, tanto con un carácter siniestro, la magia negativa, como con el carácter que nosotros también le daríamos a la magia de el embaucador, el que engaña a la gente haciendo trucos, trucos de carácter ritual, pero trucos al fin y al cabo. Y luego la cosa todavía se complica aún más, sobre todo en el periodo romano, a partir del helenismo, a partir de Alejandro Magno, porque para los romanos y los griegos era muy difícil distinguir entre dos realidades, entre Irán y Mesopotamia. Fíjense que, si lo miramos en el mapa, las dos, Mesopotamia está aquí, Irán está aquí, las dos forman parte de la misma unidad política. Luego, por tanto, para ellos no era tan sencillo separar dos cosas que para nosotros sí están muy claras, que son los sacerdotes iranios por una parte, los sacerdotes mesopotamios por otra. ¿Qué era lo que más caracterizaba a los sacerdotes mesopotamios, o cómo veían como algo individual, como algo característico los griegos y los romanos a los sacerdotes de Mesopotamia? Y tenían razón, pues porque eran sobre todo grandes astrólogos, eran especialistas en astrología, y gracias a la astrología podían hacer cartas astrales, predicciones de todo tipo relativas a la vida de los individuos. De modo que entonces mago pasa a englobar, como ven ustedes, un montón de cosas. Y es a veces muy difícil, a veces es imposible, cogiendo un texto clásico en griego o en latín, saber cuando nos encontramos con la palabra mago, que es muy frecuentemente, por cierto, de qué están hablando los griegos y los romanos, porque realmente la cosa no es tan sencilla. Bien, ¿cómo podemos interpretar nosotros a los magos del Evangelio de Mateo? Evidentemente no son figuras negativas, son gente, por así decirlo, buena. Ya he empezado diciendo que a todo el mundo le caen bien los Reyes Magos, pues a Mateo también le caían bien, Es decir, Mateo los presenta a una luz totalmente positiva, Son gente que viene en son de paz, que viene, digamos, acertadamente, que son los primeros, después de los pastores, ¿no?, que saben que el niño que ha nacido es el Mesías. Entonces, evidentemente, nos queda la duda, eran astrólogos de una precisión altísima, podían ser, ¿no?, porque los sacerdotes mesopotamios lo eran, o eran sacerdotes especialistas en la transmisión, en la valoración de quién es el que debe ser el rey, que es otra de las cosas que nosotros sabemos. Es decir, ¿eran sacerdotes mesopotamios o eran sacerdotes iranios? Esa, por así decirlo, simplificándolo mucho, sería la alternativa que les planteo en esta diapositiva. Bien,
Además de esto, nosotros tenemos que tener relativamente claro otro elemento que es importante y que sobre todo que luego en las diapositivas finales verán que tiene su consecuencia, que es que en el Imperio Parto también vivían judíos, y muchos además. Los judíos ya habían empezado la diáspora antes de la destrucción del Templo de Jerusalén, que evidentemente eso fue el gran momento de la diáspora de los judíos, pero ya mucho antes, desde el siglo II a.C., los judíos se desparraman, por así decirlo, por toda la cuenca del Mediterráneo, por Egipto, Alejandría, Grecia, Roma, la ciudad de Roma, España, y también están en el Imperio Parto, pero además la cosa es más seria. En el Imperio Parto, probablemente, sobre todo en Babilonia, los judíos nunca se fueron, es decir, están desde la época del cautiverio de Babilonia, es decir, desde la época en las que fueron capturados y desterrados allí, y no volvieron a Palestina. Cuando Ciro el Grande permite la reconstrucción del templo. Luego, por tanto, las comunidades judías de Babilonia tienen un prestigio y un poder, digamos, un poder cultural, vamos a decirlo así, desde la perspectiva de los propios judíos de Palestina muy grande, porque son judíos que están allí desde muchos siglos antes, que simplemente no quisieron volver a Palestina y están ahí afincados en una situación no mala del todo. De hecho, tenemos este dato de que Vologeses I, del cual ya hemos hablado, da a los judíos de Babilonia una autonomía jurídica, es decir, ellos viven relativamente bien integrados en las ciudades, sobre todo de Mesopotamia, pero incluso también en Irán. Bien, la duda es, estos judíos de Babilonia, aparte de tener contacto obvio con la religión mesopotámica y esta concepción de que los astros permiten la adivinación del futuro, ¿también tuvieron contacto con la religión irania? Bueno, hay muchísima gente que piensa que sí. Esto es muy complicado de saber, porque el problema es que la religión irania no deja textos por escrito hasta mucho más tarde. Pero fíjense que en esta época la mayoría de los estudiosos ya coinciden en que ya se había desarrollado dos ideas teológicas muy importantes, que es que el fin del mundo irá precedido por una batalla escatológica entre el bien y el mal, que cuando termine esa batalla escatológica se producirá la resurrección de los muertos, y sobre todo que todo eso irá precedido por la aparición de tres salvadores, de tres figuras históricas que se llaman los Saoshyant, los salvadores, que son los sucesores del profeta Zoroastro y que nacerán de una virgen. Como ven, son ideas que a todos nos suenan un poquito, ¿no? Bien. ¿Tuvieron contacto en todos los judíos con estas ideas de la religión persa? Pues probablemente sí. No hay nada para que nos permita dudar de ello. ¿Y viajaban estos judíos? ¿Iban a sacrificar al templo de Jerusalén? Pues sí. Aunque haya gente que piense que en la antigüedad la gente no viajaba, la gente viajaba muchísimo. No poco, muchísimo. Se viajaba mucho a lo largo de toda la cuenca del Mediterráneo y también a lo largo de todo el Oriente. ¿Por qué lo sabemos? Pues por cosas elementales. Fíjense, en los Hechos de los Apóstoles, cuando se produce el milagro de Pentecostés, en la predicación que luego da Pedro delante de toda la gente, que habla en ese fenómeno que conocemos con el nombre de glosolalia, es decir, él habla su lengua pero todo el mundo le entiende en la propia, dice, ahí había judíos que venían de partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia. Solo les he puesto estos, es una lista muy larga, para indicar que todos los judíos de la diáspora viajaban a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas, de la Pascua, de Pentecostés, de los tabernáculos, etcétera, etcétera. Pero he puesto estos porque todos ellos, partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, son súbditos del Imperio Parto.
Es decir, viven bajo gobierno de los partos y se desplazan sin ningún problema a Jerusalén no para la Pascua, para una fiesta menor, para el Pentecostés, que no es la fiesta más importante de los judíos. De modo que efectivamente, claro que la gente viajaba en este periodo, sin ningún problema. ¿Eran viajes duros? Sí, pero la gente lo hacía. Bien, vamos entonces ahora a narrarles una de las teorías más recientes acerca de la posible historicidad de la historia de los magos, tal como lo cuenta un arqueoastrónomo o un historiador astrónomo llamado Molnar. Lo publicó en el año 2013, no es lo más reciente, pero bueno, está muy bien fundamentado y por eso se lo vengo a contar aquí. Bien, él lo que viene a decir es que efectivamente el episodio de los magos es histórico y que se puede justificar en lo siguiente. Bien, lo primero de todo, él dice que cada país tiene su signo zodiacal. Esto lo decían los mesopotamios de esta época y es bien conocido. ¿Cuál era el signo de la provincia donde nace Jesús, que es la provincia de Siria? Pues el signo de Siria sabemos que era Aries. Por extensión, dice Molnar, seguramente también el reino de Herodes. Bueno, esto es un poco aventurado, porque Siria es una cosa y el reino de Herodes es otra cosa. Pero bueno, nosotros esto de Aries lo sabemos por un astrónomo romano llamado Betio Valente, por un geógrafo muy importante llamado Ptolomeo, y porque lo tenemos en las monedas, quiero decir que ahí ya no hay ninguna duda. Las monedas acuñadas por el gobernador Quirino sale en la Biblia, es el que ordena el censo por el cual José y María tienen que viajar a Belén a censarse. Pues Quirino acuña en Siria monedas con el carnero, y que una estrella. Una estrella, es decir, es que es el signo zodiacal de Aries que preside, que gobierna la provincia de Siria, de la que él es gobernador. Bien, entonces, la idea de Molnar es que la expresión griega que traducimos como en Oriente, que la he escrito en griego, pero no es por pedantería, para que vean que la cosa no es completamente clara. Dice en Te Anatolé, nosotros diríamos en Oriente, pero dice que no es una expresión coloquial, no es una manera, digamos, trivial de referirse al lugar de donde sale el sol, sino que en los textos astronómicos de autores clásicos como Ptolomeo y Fírmico Materno está muy claro que no quiere decir exactamente en Oriente, sino que tiene un valor muy muy preciso y se refiere al orto helíaco de Júpiter, es decir, el momento en el que Júpiter comienza a verse sobre el horizonte, y que esa sería, según Molnar, la estrella de los magos, porque la palabra estrella, ya la puse en negrita en el texto de Mateo para que llamarles la atención, la palabra estrella que aparece en el texto de Mateo es la palabra griega aster, y aster en griego, eso está muy claro, lo mismo puede querer decir planeta que brilla que estrella, es decir, nosotros está muy claro que Venus es un planeta y yo qué sé, Sirio es una estrella, pero para los griegos aster es cualquier cosa que brilla, ya sea un planeta, ya sea estrictamente una estrella. Bien, cuando dentro del rango verosímil del nacimiento de Jesús de Nazaret se produce un orto helíaco de Júpiter en la casa de Aries, es decir, en el lugar digamos astronómico propio de la provincia de Siria, pues el 17 de abril del año 6, esto lógicamente es un cálculo que tienen que hacer los astrónomos, y se da la particularidad de que el 17 de abril del año 6 a.C. se produce una alineación de estas importantes, de 5 elementos, todos ellos en la casa de Aries, de modo que todo ello sería interpretable por un astrónomo de la antigüedad como la inequívoca señal del nacimiento de un rey.
Les pongo esto que sería, por así decirlo, la carta astral del niño Jesús. Sería lo que los magos habrían hecho o habrían visto en esta alineación peculiar. Como ves, son un montón de planetas alineados, todos ellos en la casa de Aries. Tanto en la casa de Aries como con ascendente Aries, de modo que todos ellos darían o incrementarían de una manera considerable la sensación, la idea de que, o el pronóstico de que ha nacido un rey de grandísimo poder, con toda esta conjunción de elementos que favorecen o que garantizan la realeza para unos astrónomos profesionales, evidentemente. Bien. Ahora bien, la cosa, esto, digamos, la teoría de Molnar nos vendría bien si estuviéramos totalmente convencidos de que los magos de los que habla Mateo son efectivamente astrónomos de alto nivel. Pero yo ya les he dicho que tenemos otra alternativa, que es no que sean astrónomos, sino que sean especialistas en el dictamen de la realeza, es decir, en la asignación de rasgos identificativos propios de un rey. ¿Tenemos seguridad de esto? Pues sí. Por ejemplo, Velleio Paterculo, que es un historiador muy fiable, sobre todo cuando habla de estas cosas de Oriente, nos habla de que Sila fue el primero que trató con magos, el primer gran romano, gran general, y al tratar con esta delegación, con la delegación venían preceptivamente, con los políticos, los generales, los príncipes, los reyes, venía siempre una comitiva de sacerdotes, de magos. Y estos magos le dijeron, no por las estrellas, sino por los rasgos físicos, por la fisionomía de Sila, que él iba a estar destinado a tener un gran poder. Eso a Sila le puso muy contento, evidentemente, bueno, como a todo el mundo, ¿no? Bien. Además de esto, de este elemento, digamos, que nos garantiza que los magos eran especialistas en la realeza, vamos a ver qué otras cosas pudieron haber marcado el imaginario colectivo de Mateo, del que escribió el Evangelio de Mateo, que no tiene por qué ser San Mateo, y de los lectores que lo leyeron en su momento. ¿Qué grandes momentos en la relación entre Roma y el Imperio Parto pudieron haber causado un impacto colectivo tan grande que hubiera podido condicionar la historia de los magos del Evangelio de Mateo? Primero de ellos, que les voy a proponer, es la famosa restitución de los estandartes de Augusto, de la que ya he hecho mención. Les pongo un pasaje de Dion Casio, pero simplemente lo que les quiero decir es: Augusto consigue una victoria diplomática enorme, porque él además lo dice en su testamento político, y yo, sin dar una batalla y sin derramar una gota de sangre romana, conseguí que las águilas que Craso había perdido en aquella humillante batalla de Carras fueran restituidas a Roma de la manera más gloriosa posible. Tan es así que, como ven ustedes, acuña moneda solamente para conmemorarlo. Este señor que lleva pantalones y este gorro frigio es un parto arrodillado que devuelve un águila a Roma. Y este denario del año 19 dice: César Augusto, con motivo de la restitución de las águilas, dice en latín, ¿no? Y no solo eso, en el foro de Augusto coloca una serie de elementos que todos ellos recuerdan esta gran victoria diplomática que obtuvo. Bien, como les dije, Gayo César, que ahora no recuerdo muy bien si era sobrino o nieto de Augusto, perdón, Gayo César emprendió una campaña que luego al final quedó en un gran acuerdo diplomático, y sobre todo en una entrevista en alto nivel en el Éufrates, de modo que en una isla en tierra de nadie, las dos comitivas brillantes, llenas con grandes ejércitos, etcétera, se encontraran y ratificaran la paz. En vez de hacer la guerra, al final ratificaron la paz.
Todo esto se produce durante el reinado de Frates IV, que se casó con esta señora que, como les digo, era una esclava de origen itálico y que llega a hacerse prácticamente con todo el poder en el Imperio Parto, hasta el punto de casarse con un hijastro y cogobernar. Esta es la única moneda en la que tenemos, en la que aparecen como correyes Frataces, que es un hijo de Frates IV, y su madre Musa. Realmente se trata de una... Y ella se titula a sí misma diosa Urania, es lo que aparece en griego ahí debajo, ¿no? Bien, ¿qué otra gran imagen queda, digamos, ligada a todo esto en el imaginario colectivo? Pues otra muy importante, que es cuando un príncipe de la dinastía que gobierna en el Imperio Parto, que llamamos la dinastía arsácida, porque el fundador de la dinastía se llamaba Arsaces, a todos sus descendientes les llamamos arsácidas, pues un miembro de esta familia viaja a Roma para que Nerón le corone rey de Armenia, no del Imperio Parto, pero de una parte que para los romanos era muy sensible, que era Armenia, que era una especie de reino tapón entre el Imperio Parto y Siria, la provincia romana de Siria. Bien, el viaje de Tiridates a Roma es algo impresionante, se nos cuenta, Dion Casio nos lo cuenta con todo detalle, pero además tenemos más información acerca de esto. Viaja con toda la escolta, es como el triunfo de un general romano, pero digamos dirigiéndose hacia Roma, siendo un bárbaro, un oriental, que en principio esperaríamos que sería lo peor de lo peor para un romano. Pero a Nerón esto le encantaba. Le encantaba, de modo que le sale a recibir a Nápoles, le agasaja en Nápoles, le agasaja en el Palacio Imperial de Bayas. Esta es la primera ocasión en la que tenemos noticia de mujeres gladiadoras. Era, digamos, para marcar esta extravagancia que tenía Nerón a la hora de organizar actividades lúdicas, pues hace competir a mujeres gladiadoras. Y bueno, al final llega, se arrodilla en Roma y Nerón le corona. Le corona, le pone la diadema en la cabeza y el propio Tiridates dice: he venido hasta ti, mi Dios, es decir, Nerón, para adorarte igual que hago con una divinidad nacional mía, con Mitra, ¿no? El destino que para mí hilas, mío será. Esto es una fórmula que es tan arcaica que seguramente es posible que hasta sea verdad. Bien. ¿Qué tiene además de particular este extravagante viaje de Tiridates a Roma para ser coronado rey de Armenia? Para los romanos, desde luego, es algo chocante, porque quiero decir que el hecho de que un príncipe bárbaro reciba unos honores tan grandes por parte de Nerón ya era una cosa divertida, pero extravagante, ¿no? Pero es que además, durante todo el periodo del viaje de Tiridates y estancia de Tiridates en Roma, coincide con uno de los momentos en los que el cometa Halley se hace visible. Sabemos que el cometa Halley en el año 66 después de Cristo se ve en Europa y da la casualidad de que ese viaje de Tiridates a Roma está marcado por la presencia que ellos no sabían que era un cometa, evidentemente, de una estrella especial, de una estrella que se aparece. Bien, fíjense si es importante el viaje de Tiridates, que Plinio el Viejo nos cuenta que el propio Nerón, digamos, que era una persona muy curiosa, se quiso iniciar en los misterios, es decir, quiso saber cómo eran los elementos más secretos, más particulares de la religión irania, y con los magos que venían en la comitiva de Tiridates, porque ningún príncipe iranio viajaba sin su escolta de magos, le pidió a los magos que le instruyeran en los secretos, en los elementos revelados de la religión irania. Tan es así que muchos autores, como Beck,
autores muy importantes que estudian el mitraísmo, consideran que el nacimiento del mitraísmo, esta religión romana de inspiración oriental, que también cree en una vida del más allá, nace justamente en este momento, es decir, como consecuencia del impacto tan grande que dejó en la población de Roma la visita de los magos del cortejo de Tiridates. Alguien, cuyo nombre no sabemos, se inventó una nueva religión, y es una religión que luego, a partir de ese momento, tuvo un éxito enorme a lo largo de todo el Imperio Romano, que es el mitraísmo. Pongo una imagen de una tauroctonía, pero simplemente para que vean, porque no tiene relación directa con lo que estoy diciendo, pero para que vean que realmente estos viajes de los príncipes, unidos a elementos estelares como lo del cometa Halley, pudo haber creado en la población de la ciudad de Roma y del Oriente romano digamos una sensación enorme de que ahí se estaba produciendo algo realmente notable. Bien. Vamos ahora a empezar el segundo bloque y luego ya termino con las conclusiones, ¿no? Bien, ¿cuáles son los elementos, digamos, interpretativos del viaje de los magos que nosotros podemos entender mejor desde la perspectiva de un primitivo cristiano para ver por qué tienen una fortuna tan grande, por qué están los magos en el Evangelio de Mateo? Bien, el primer autor cristiano que comenta, digamos, en profundidad el viaje de los magos a Belén es un autor muy antiguo, de la segunda mitad del siglo I, que es Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon da la interpretación que luego se ha seguido manteniendo en el cristianismo durante siglos. Es decir, los magos son el símbolo de la conversión de todos los pueblos a Jesús, del reconocimiento de que todos los pueblos adoran a un nuevo Mesías que es Jesús, y en particular los pueblos que no son judíos, es decir, los magos son de otra parte, son forasteros, probablemente de Irán o Mesopotamia, y ellos son, antes que los judíos, los que reconocen la realeza y la divinidad de Jesús. Y eso lo hacen presentando los dones que todos conocemos, ¿no? Oro en cuanto Jesús es rey, incienso en cuanto Jesús es Dios, y mirra en cuanto Jesús es hombre, y hombre que ha de morir y que ha de ser embalsamado. Esa es la idea de Ireneo de Lyon. Evidentemente, como son tres los dones, Ireneo y mucha otra gente, pues no se plantea, el Evangelio de Mateo no dice nada del número de magos, evidentemente, dice magos en plural y no especifica. Pero son tres los dones y bueno, pues ya muy pronto en las representaciones paleocristianas, como por ejemplo en la lastra de esta señora que se llamaba Severa, y dice el texto, Severa in Deo vivas, es decir, Severa, vivirás en Dios. ¿Qué tenemos? Pues la representación de los tres magos, la Virgen con el niño, la estrella, luego hablaremos de quién es este señor, que no es San José, y los magos vestidos de iranios, como veíamos antes en la moneda de Augusto, con sus pantaloncitos, su túnica corta, su capita corta y su gorrito frigio. Así iban vestidos los iranios, así los representaban los romanos. Bien, a los primitivos cristianos lo que les importaba, entre otras cosas, era enlazar, porque los cristianos nacen, por así decirlo, en el contexto de las sinagogas, es decir, los cristianos, si se difunden tan rápido por el Imperio Romano, es porque, digamos, ellos, como Pablo de Tarso nos lo dice muy claro, él va de una sinagoga a otra y en la sinagoga a los judíos les explica su versión del judaísmo, es decir, es un judaísmo especial en el que el Mesías ya ha llegado, pero judaísmo al fin y al cabo, ¿no? Entonces es evidente que a los primeros cristianos, los cristianos del siglo I, del siglo II, lo que les interesa es ligar el contexto del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, es decir, con lo que los judíos daban como texto revelado, porque para ellos, lógicamente, era muy importante ligar ambas realidades textuales.
Entonces, ¿dónde encuentran los cristianos, dentro del contexto, como digo, judío inicial, un fundamento para explicar el pasaje de los magos de Mateo? Pues en varios lugares. El más importante de todos es este que tienen en la pantalla, la profecía de Balaam, del profeta Balaam, que está en el libro de los Números, y les pongo, porque esto es importante, no el texto hebreo, sino el texto que leían los cristianos en las sinagogas en el Imperio Romano, es decir, el texto de la Biblia en griego, que conocemos con el nombre de Septuaginta, no les voy a contar ahora el detalle, pero era el texto que ellos manejaban y que difiere algo, a veces bastante, por ejemplo en este pasaje, bastante, del texto que, por ejemplo, los que vayan a misa oyen en misa, que es decir, es la traducción a partir de la Biblia hebrea. Son realidades distintas para el Antiguo Testamento, quiero decir, ¿no? Aquí dice Balaam: surgirá de Jacob una estrella, se levantará un hombre de Israel. Es decir, la estrella lo que marca es el nacimiento de un rey, y en concreto, en el caso de las profecías mesiánicas, no un rey cualquiera, sino el Mesías que liberará a Israel. El pasaje más antiguo donde aparece este vínculo entre estrella y realeza es Balaam, y este señor, perdón, este del que hablaba antes, que no es San José, es Balaam, es el profeta Balaam, que está señalando la estrella de la profecía de Balaam en Números. La representación, que suponemos que es la más antigua de la Virgen María, en la catacumba de Priscila, lo que tiene es a un señor señalando a una estrella, es decir, el profeta Balaam y la estrella de la realeza que predice el nacimiento de Jesús, ¿no? Bien, durante los primeros autores bueno, esto es ya un poco complicado. También los judíos también centran esta idea de que la estrella predice la realeza. Sí es importante esto. Cuando se produce la segunda gran sublevación de los judíos contra los romanos, el caudillo que les dirige se llama Bar Kokhba, y Bar Kokhba efectivamente quiere decir el hijo de la estrella, de modo que efectivamente ya ellos identificaban al líder de esta rebelión como un rey, porque efectivamente la estrella le marca, ¿no? Bien, los autores cristianos primitivos identifican la estrella de Balaam como prefiguración de Cristo. Fíjense, aquí tienen una imagen de la catacumba de Pedro y Marcelino con dos reyes, no tres, sino dos, porque evidentemente no hay una idea clara de cuántos tienen que ser los reyes. Vamos, los magos no son reyes. Bien, el otro de los grandes textos que sirve para enlazar el episodio de los magos con el Antiguo Testamento es esta profecía de Isaías, también en la versión griega. Brilla, brilla Jerusalén, pues ha llegado tu luz y la gloria del Señor, etc. Y dice: y los reyes caminarán con tu luz y las naciones con tu resplandor. A partir de este momento, y estamos hablando del siglo I, de finales del siglo I, ya la liturgia cristiana incorpora estas profecías a la celebración de la Epifanía. Y claro, al incorporar estos textos, automáticamente se produce ¿qué? La identificación de los magos con los reyes. Por eso hablamos de reyes magos, esta es la razón. Los otros textos que van ligados con esta aclaración del Nuevo Testamento mediante el Antiguo Testamento son este Salmo 71, en el que dice: los reyes de Tarsis y de las islas aportarán dones, etcétera, etcétera. Vuelven a salir los reyes, ya está claro, los magos no son solo magos, sino también reyes, ¿no? Y lo mismo Isaías 60, la plata y el oro que traerán de las islas y de las naves de Tarsis. De modo que todos estos textos, que insisto se incorporan muy pronto a la liturgia de la Navidad, de la Epifanía, hacen que ya desde muy antiguo entendamos que los magos
no son solo magos, sino reyes, pero viene de aquí la confusión. El Evangelio de Mateo evidentemente no dice nada de reyes, habla solamente de magos. Bien, y ahora ya les planteo las cosas más espinosas, y ya voy más deprisa, pero esto es, digamos, lo más complicado. Porque el problema que plantea el texto de Mateo, que hemos visto al principio del todo, es que no tiene una de las cosas que caracterizan más al Evangelio de Mateo, cuando lo que él quiere es ligar el Antiguo Testamento con el Nuevo, que son esto que llamamos las fórmulas de cumplimiento, que son muy frecuentes en Mateo. En Mateo, de hecho, por ejemplo, en el capítulo 2, una de cuyas partes hemos visto al principio de la conferencia, aparecen 3 fórmulas de cumplimiento. Les sonarán a ustedes. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por el profeta. Pum, 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 ¿no? Para que se cumpliera lo que dijeron los profetas. Para que entonces se cumplió lo que dijo el profeta. Y aquí en el pasaje de los magos no dice nada de eso. Es verdad que los doctores de la ley hablan y citan incluso la profecía de Miqueas, pero no va en relación con la presencia de los magos, sino que lo que justifica es por qué los magos tienen que ir a Belén, pero no la presencia ni el viaje de los magos. Entonces, claro, la cosa es, Mateo no lo dice, ningún comentarista cristiano primitivo lo dice, nadie sabe en realidad por qué hay magos en el pasaje de Mateo. No tenemos ningún motivo veterotestamentario de ningún tipo que nos haga entender qué hacen esas figuras de los magos ahí. ¿Puede haber otros textos que no sean el Antiguo Testamento? Bueno, yo aquí les pongo una cosa muy interesante para que entiendan que yo pienso que es así. Hemos visto antes varias representaciones muy antiguas del episodio de los magos, de la Epifanía, ¿no? Esta que es de la catacumba de Priscila, este sarcófago del siglo III seguramente, esta de la catacumba de Pedro y Marcelino, esta de la catacumba de Priscila, todos ellos son representaciones de principios del 3, principios del 4, dentro del arte paleocristiano es de lo más antiguo, por así decirlo. Pero un poquito más tarde, en un mosaico enorme que se conserva en la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma, nos encontramos con una epifanía completamente anómala, un unicum dentro de la historia del arte, en el que el niño no está en una cuna ni está en el regazo de María, sino que está sentado en un trono imperial. La Virgen, en vez de ser una señora envuelta en un manto, está representada como una princesa bizantina de la época, del siglo V. Y los magos están como tienen que estar, es decir, vestidos de iranios ricos, para ser más específicos, ¿no? Están señalando la estrella, como siempre, la estrella está aquí, entre los ángeles, pero resulta que aquí hay una señora que no sabemos quién es. Una señora tapada con un manto, vestida de una manera muy particular, de una manera en la que los romanos representaban, todavía estamos hablando en un momento en el que la tradición iconográfica romana seguía pesando mucho, a la hora de hacer este mosaico de Santa María la Mayor, que es bastante antiguo, es muy poquito después del Concilio de Éfeso, la figura lleva un rollo de papiro en la mano y ese manto que la convierte en algo así como una divina o algo así. ¿Quién es? Hay muchísimas hipótesis, hay por lo menos 14 posibilidades para interpretar esta figura, pero la más verosímil es que representa a la Sibila de Cumas. ¿Por qué? Bueno, pues porque tiene pinta de sibila, quiero decir, va vestida como una sibila, lleva un rollo como una sibila, es decir, tiene los rasgos que iconográficamente son atribuibles a la sibila. ¿Y qué tiene de particular la Sibila de Cumas? Pues que la Sibila de Cumas, según Virgilio, autor clásico, muerto antes del nacimiento de Cristo, pero que ya los primeros cristianos quisieron, digamos, llevar a su lado desde muy al principio, propagandísticamente hablando. Virgilio, en la Bucólica IV,
ya dice que la sibila de Cumas predice el nacimiento de un niño que va a traer la paz al mundo. Evidentemente el niño es un niño de la familia de Augusto, eso está claro, pero los cristianos dijeron, no, es que ya la sibila de Cumas predice el nacimiento de Jesús. Y entonces hacen de Virgilio una especie de nuevo, de cristiano antes de Cristo, y lo cual propagandísticamente les viene muy bien. Los judíos que escribieron un libro apocalíptico que conocemos con el nombre de Oráculos Sibilinos en el siglo II antes de Cristo más o menos, y le llaman Oráculos Sibilinos, que es algo que no tiene nada que ver con lo que contiene el libro, porque los oráculos sibilinos son los oráculos que la sibila de Cumas encomendó, vendió de mala manera, engañando, por así decirlo, a un rey de Roma de la época de la fundación de Roma, ¿no? Pero en esos oráculos sibilinos escritos por judíos en griego, ya se nos dice que la sibila dice, vendrá de lo alto del cielo el que será rey por los siglos. ¿Virgilio probablemente conoció esto? Pues sí, probablemente lo conoció, y eso le sirvió para dotar a la sibila de Cumas de esa capacidad profética de un rey. Pero volvemos entonces a lo de antes. La sibila aquí enlaza con esta tradición romana de predicción de la realeza, que en definitiva es lo que hacen los reyes, los magos, perdón, mejor dicho, ¿no? Es decir, son especialistas en predecir quién va a ser el rey. Bien, ¿puede haber otros textos en el origen del texto de Mateo? Bueno, pues hay varias propuestas. Unos libros apócrifos de Balaam, pero seguimos sin tener claro por qué aparecen magos de Irán. Una iranista muy importante llamada Betty Boyce propuso que efectivamente la base de la narración de la estrella de Belén es un texto iranio en el que se pronostica que efectivamente nacerá un rey marcado por una estrella. El problema es que este texto es seguramente de muy tardío, del siglo VII después de Cristo, y no es que influya en el cristianismo, sino que está influido por el cristianismo. ¿Puede ser otro texto apocalíptico? Probablemente sí. Ahí les dejo, ahí está, digamos, mi parte de la investigación. Ahora no lo voy a contar todo porque sería muy aburrido, pero probablemente sí. Y el núcleo del que parte este texto apocalíptico judío escrito en griego, del cual probablemente bebe Mateo, es un texto de la tradición religiosa irania que tienen ahí, ¿no? En donde lo que se nos cuenta es la sucesiva venida de salvadores al mundo, y uno de ellos efectivamente va a transformar, dar una vida nueva al mundo, etcétera, etcétera. Bien, así que ya concluyo, ya no les aburro más. En principio, el pasaje de los magos a Belén es probablemente, no es que sea imposible, pero es improbable, y en cualquier caso no es histórico, es decir, es algo que tiene un componente fundamentalmente de carácter literario, y Mateo lo concibió así, no lo concibió como una historia verdadera, sino como una de las confirmaciones del carácter mesiánico de Jesús, unido al nacimiento en Belén. ¿Que podía haber embajadas partas y viajes entre el Imperio Parto y Roma? Ya hemos demostrado que sí. Pero lo más importante es que hubo una serie de embajadas tan importantes, tan llamativas, tan chocantes, entre Roma y el Imperio Parto, que probablemente causaron un impacto enorme en el imaginario colectivo. Sobre todo la última, la de Tiridates, el viaje de Tiridates a Roma para ser coronado por Nerón. En estas embajadas siempre viajaban magos, y viajaban magos en tanto que expertos en el carácter sagrado de la realeza, que es lo que Mateo nos quiere contar. Lo de la estrella es mucho más anecdótico de lo que parece. Lo que a Mateo le interesa es contar que unos magos iraníos, unos sacerdotes iranios, vienen a ratificar a Jesús como rey.
los primeros cristianos todo esto les importaba muy poco, porque a los primeros cristianos, que lo que intentaban era desligarse de la tradición, del vínculo con el judaísmo, lo que ellos veían en la historia de los magos era lo que a ellos les interesaba, que era el mensaje del cristianismo vale para todos los pueblos de la humanidad, no solo para los judíos. Luego, por tanto, esto era clave, por eso hay representaciones tan antiguas de la Epifanía en el arte paleocristiano, porque para ellos era un elemento central. Nosotros somos romanos, hemos nacido donde sea, pero nosotros tenemos tanto derecho a la salvación, o más, que los judíos, porque justamente para nosotros es el mensaje, ¿no? Esa es la idea. Bien, de modo que, evidentemente, al querer vincular el texto neotestamentario con el Antiguo Testamento, el elemento clave es la estrella, y la estrella que está ya vaticinada, prefigurada por Balaam. Y claro, el problema es que fuera de la estrella de Balaam, la presencia de los magos sigue siendo un enigma, que puede tener origen efectivamente en la tradición religiosa irania, pero que está por demostrar. Y nada más. Muchísimas gracias. No, por si acaso alguna pregunta. Gracias. No, quería hablar nada más de lo de los nombres y lo de si había uno negro o no, que al final no ha quedado claro. Claro, es que eso ya es muy tardío. Melchor, Gaspar y Baltasar. A ver. El primer testimonio del nombre con el que nosotros conocemos a los reyes es de aquí. Aunque está pequeñito, quizá si se fijan lo ven. Aquí está escrito Melchor, Gaspar y Baltasar, y estos serían una representación en un mosaico maravilloso de San Apolinar de Rávena, en el que están los magos adorando a la Virgen en Majestad con el niño en el regazo. Sin embargo, los nombres son posteriores, aunque el mosaico lo podemos datar sin ninguna duda en el siglo VI. Los nombres son es algo que se pone en el mosaico en época posterior. Probablemente los nombres vienen de una tradición seguramente oriental, pero porque no son nada occidentales esos nombres, pero que no son seguramente posteriores al siglo IX con seguridad. Si se fija, ya aquí en este mosaico, los magos lo que representan son las edades del hombre, que es la primera representación de los magos. Hay uno que es joven, el del medio, otro que es la edad mediana, que sería nuestro Gaspar, y uno anciano con la barba blanca, que es Melchor. Es decir, los tres magos no solo representan el conjunto de la humanidad, sino también las edades del hombre. Es la totalidad del mundo que viene a adorar a Jesús. Y si se fija en uno muy antiguo, posiblemente el más antiguo de todos, de las representaciones de los magos, que es esta de la catacumba de Priscila, cada uno está de un color. No es el color de la piel, sino la idea de que todas las partes del mundo están representadas, cada una con su color, en la adoración a Jesús. El rey mago negro surge cuando comienzan los descubrimientos, a partir del siglo XV, cuando los portugueses empiezan a descubrir partes nuevas del mundo, y entonces la idea de que los reyes magos representan las tres edades del hombre se sustituye por representan los tres continentes conocidos, es decir, Europa, que sería Melchor, Asia, que sería Gaspar, y África, que sería Baltasar. Esa es la... Luego hay otras tradiciones que dan un número distinto de
Los armenios parece que llegan a 32, quiero decir que como Mateo no dice nada del número, entonces claro, lo de los 3 está muy claro, es muy intuitivo y lo dice ya Ireneo de León, como son 3 los dones, que sobre eso no hay duda, pues 3 los magos. Pero por ejemplo, esta representación, que es bastante antigua, de la catacumba de Pedro y Marcelino, ahí hay 2, a veces hay 4, porque claro, si queremos poner a la Virgen en el centro, poner 3 magos es una lata, es un incordio, porque no se rompe la simetría. Entonces bueno, pues los artistas paleocristianos muchas veces tiran de números pares que les vienen mejor, claro, para centrar, porque si no tienen que desplazar a un lado a la Virgen. Esa es la idea, que es lo que sucede la mayor parte de las veces, como aquí. Bueno, me quedaría por apuntar con esto que es la explicación de los 3 continentes, que por qué no le pusieron ojos asiáticos al del medio. Sí, los tiene Gaspar. ¿Ah, sí? en las representaciones, sobre todo del siglo XV y siglo XVI, es un poco amarillo. Y no es chino, quiere decir, no tiene, pero digamos tiene unos rasgos que era lo que ellos entendían como oriental, esa barba pelirroja. No viene de China, pero sí viene de los orientales que en esta época les preocupaban más, que son tártaros, mogoles, etcétera, etcétera. De ahí viene la representación de Gaspar. Bueno, mi pregunta tenía que ver, son 2. Una es que dijo usted que los judíos viajaban bastantes, que había una comunidad judía en Babilónica que venía frecuentemente a Jerusalén, entonces no era tan difícil cruzar la frontera romana como al principio parecía que debía ser, ¿no? Eso está que como al principio dijo que era muy difícil. Yo dije, hay autores que... policías de fronteras y demás. En general, vamos a ver, esto es un cambio de paradigma científico, por así decirlo, ¿no? Los autores del siglo XIX consideraban que los viajes en la antigüedad eran dificilísimos, por no decir imposibles, y que la gente nacía y moría en el mismo sitio. Y esa es una idea que se ha ido arrastrando, por así decirlo, a la hora de explicar las determinadas realidades del mundo antiguo, hasta hace no tanto, hasta que nos hemos encontrado por un montón de pruebas materiales y arqueológicas que son indubitables de que la gente viajaba muchísimo, muchísimo. ¿Que los viajes eran difíciles? Pues sí, pero que la gente viajaba mucho igual. Eso hoy en día lo tenemos claro. Claro, para los autores que niegan cualquier tipo de historicidad al viaje de los magos, es muy cómodo decir, es absurdo, es imposible, Herodes no les hubiera dejado pasar. Porque al fin y al cabo Herodes había tenido un conflicto muy serio con el Imperio Parto, pero parece que hoy en día está claro, quiero decir que no, si la comunidad judía o miembros de la comunidad judía de Mesopotamia viajaba a Jerusalén para el Pentecostés, bueno, ¿por qué no iban a hacerlo estos señores? Y por eso digo que es improbable pero no imposible desde el punto de vista de la historicidad. El problema del viaje de los magos no es el viaje en sí, sino el nacimiento de Jesús en Belén. La segunda pregunta, la segunda cuestión es referente a esa alineación planetaria. Sí. Yo entiendo que del poco que sé de astronomía, la alineación planetaria es intrascendente, por más que se pongan 3 o los 5 planetas, no veo yo dónde está la trascendencia esta del horóscopo este. Ya, claro, pero yo sé que quiero decir que, claro, si de hecho una alineación de 5 planetas está prevista para dentro de unos días, es una cosa que no tiene mayor problema, pero la cuestión es que para los antiguos sí lo era. Claro. Tenía que ser el súper experto para darse cuenta de que están alineados y que destaca un poco más. Sí, pero por los textos que nosotros conservamos, sobre todo los textos del último periodo en el que los sacerdotes de Babilonia dejan por escrito, fíjese que los últimos textos que son del siglo I
2 y 1 antes de Cristo, se llaman diarios astronómicos. Pero bueno, hay muchísima literatura astronómica en la tradición literaria mesopotámica y es toda basada en la observación, en una observación de altísimo nivel, y tiene todo que ver con esto. Es decir, si tal conjunción se produce en tal momento, entonces pasará tal cosa. Si se produce el eclipse de Venus en tal momento, sucederá otra cosa. Hasta el punto de que, por ejemplo, en época siria, los reyes, cuando se les avisaba de un pronóstico de muerte, vaticinado por las estrellas, ponían a un rey sustituto, para que, digamos, el mal pronóstico recayera sobre... Era un esclavo, el rey sustituto estaba un X tiempo, luego lo mataban, y el rey pasaba a ser un jardinero, es decir, usaba el título de jardinero. Es decir, que realmente, claro que ellos creían en esto y le daban un valor muy importante. Claro, eso cada uno lo puede valorar como quiera, pero la realidad es esa. Pero en todo caso, eso apuntaba por lo que se ve al cuarto ese en Siria, porque se fueron más lejos. Y encima, en los textos bíblicos dicen que se posó la estrella sobre la cueva. No dice eso, no dice eso. ¿No dice eso? No. Yo siempre había oído que la estrella se había posado a la cueva. Dice... Sí, se detuvo encima de donde estaba el niño, sí. La radiación planetaria. Sí. Señala aquí. No, pero eso es la teoría de Molnar. Quiero decir que yo lo que les estoy contando es cómo Molnar explica desde una perspectiva arqueoastronómica el pasaje. Otra cosa es que uno quiera dar, digamos, dar crédito a Molnar. Esto no hay nada dogmático aquí. Hola. Buenas tardes. Según lo que hemos visto al principio de la exposición, Mateo pone como protagonista a los magos de Oriente, pero también habla de Herodes. Sí, pero yo siempre había pensado que en la información histórica del reinado de Herodes existía esta referencia a la recepción de los magos, pero deduzco que no. No, de esto no hay más información que este texto. De Herodes tenemos muchísima información, afortunadamente, porque hay un historiador judío que escribe en griego, que se llama Flavio Josefo, que nos cuenta muchos detalles acerca de la vida de Herodes. No nos cuenta nada de esto, y tampoco nos cuenta nada de la matanza de los inocentes, que todo el mundo da, sin ningún género de dudas, como algo ahistórico. Lo que pasa es que Herodes sí que hizo una cosa que causó también, por así decirlo, un impacto social, que en el recuerdo de los cristianos que viven mucho tiempo después de la muerte de Herodes, estamos hablando de gente que está leyendo estos textos pues casi 90 años después de la muerte de Herodes, que es mucho tiempo. Herodes, cuando se sintió morir, como era una persona enormemente paranoica y desconfiada, mandó encarcelar a todos los hijos de los nobles de la aristocracia de Jerusalén en un lugar, con la orden estricta de que les mataran a todos cuando él muriera, para que, dado que todo el mundo le odiaba, para que su muerte comportara un duelo real para la sociedad de Jerusalén, porque su muerte iba a ser acompañada de la muerte de los hijos de los nobles. Eso no se produjo porque una vez que murió Herodes dijeron, bueno, esto es una barbaridad y no lo vamos a hacer, pero probablemente ese hecho, que lo cuenta Flavio Josefo, normalmente no nos cuenta. Todos los historiadores de la antigüedad exageran cuando cuentan las cosas, pero no hay que pensar que mienten sistemáticamente, de modo que es probable que sea un hecho histórico, y evidentemente esa barbaridad que se le ocurrió a Herodes en el momento de la agonía es lo que ha inspirado la historia de la matanza de los inocentes.
Gracias. Casi iba a decir, es la matanza de los inocentes y la muerte de Herodes. Sí. Iba a decir que lo del nacimiento de Jesús y la muerte de Herodes es un poquito antes, o sea que casi es a la vez, digamos. Claro. O sea, podría coincidir, más o menos. Claro, es que el problema de los evangelios de la infancia es que las fechas no cuadran, porque efectivamente si la matanza se da para niños que tienen, no me acuerdo cuánto dice, entre hasta 4 años, o no me acuerdo, sí, es porque entre el viaje de los magos y el momento en el que él decide tomar esa medida, como digo, esa histórica, ha pasado mucho tiempo. Entonces, claro, digamos, ¿cuánto tiempo estuvieron entonces en Belén? Es decir, como digo, es que todo lo que tiene que ver con el nacimiento en Belén no encaja de ninguna manera, entonces no... Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Vamos a...